¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen y nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, de este acontecer nacional e internacional en donde la política nuestra de cada día está más que presente. Hoy quiero compartir con ustedes, de entrada, este tema de las afores, lo que se dijo hoy en la mañanera y también lo que ha brotado en toda esta discusión en torno al periodismo, cómo se ejerce y cómo lo entienden muchas veces los empresarios y las propias instituciones, ¿eh? Las propias instituciones. Ayer poníamos los ejemplos de Hernán Gómez, de Loret de Mola. Hoy queremos, por supuesto, poner un tercer ejemplo que me parece que nos va a ayudar a entender cómo la burocracia en muchas ocasiones socava cualquier tipo de criterio y quiere aplicar sus propias reglas a su alrededor, aun y cuando lo que está ubicado en ese entorno le rebase completamente en su conocimiento. Así que si les parece bien, ¿qué tal si comenzamos primero con esta información que ya se veía venir desde hace varios días? Incluso Ricardo Salinas Pliego a través de X había lanzado advertencias, había soltado ya a sus conductores, tanto de la Ciudad de México como de otros estados, para calificar al gobierno de ratero, para calificar al gobierno de abusador, ¿no? Asegurando que te quiere quitar tu pensión, asegurando que te quiere quitar tu ahorro para el retiro. Basta ver los exabruptos ya histriónicos, artísticos, legendarios de lo que no se debe hacer por parte de Javier Alatorre. Y esto se debe a información que se fue cocinando efectivamente en las últimas horas y que se presenta tanto en la mañanera como en medios de comunicación. Aquí, de una u otra manera, lo que habíamos mencionado es quién era el dueño o quién era uno de los beneficiados del tema de las Afores y comentábamos que era el señor Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, se profundizó mucho más y por eso quiero compartirlo con ustedes. De entrada en la mañanera, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el titular del IMSS, Zoe Robledo, dieron a conocer que TV Azteca debía haber, bueno, no TV Azteca, Afore Azteca, debía haber restituido al IMSS más de 1.800 millones de pesos. Sin embargo, solamente ha restituido más de 19 millones de pesos. Es decir, no ha restituido 1.780 millones. Esto fue lo que dijo Zoe Robledo. Esto fue al darse a conocer un informe sobre la reforma de las pensiones y la operación actual de las administradoras de las Afores. En este marco, el presidente, permítame, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Julio César Cervantes, señaló que a pesar de la reforma que obliga a trasladar los fondos de cuentas no reclamadas al IMSS, pues no ha ocurrido. En 2023 se identificaron 259.945 cuentas con un monto total de 41.541 millones de pesos, pero las 10 Afores solo trasladaron 946 millones de pesos. Es decir, un ente privado está haciendo negocio con las cuentas inactivas. Ya vamos entendiendo por qué el PAN, por qué el PRI, por qué los medios se lanzaron con todo en contra de esta iniciativa del Fondo del Bienestar. Aquí ellos no están pensando en la seguridad de las personas, no están pensando en cuidar los ahorros de nadie, están pensando en cuidar el dinero que jinetean, que manejan las Afores, que pertenecen a los hombres importantes de este país en materia económica, vinculados ya sea a través de bancos o con cierto tipo de inversiones. Entre estos, Carlos Hank, el propio Carlos Slim y el mencionado Ricardo Salinas Pliego. Durante esta conferencia de prensa, el presidente López Obrador destacó el caso de la Fore Azteca ligada a Salinas Pliego, que solo trasladó los datos que él aportaba, ¿no? 19.7 millones de pesos de cuentas no reclamadas, cuando debería haber devuelto 1.847 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo a la CONSAR, la Afore que más adeuda es la de Banorte 21, que solo ha remitido al IMSS 284 millones de pesos, cuando debería haber devuelto 9.360 millones de pesos. Le siguen Afore Principal, que devolvió 515 millones de pesos, cuando debió ser 6.255 millones de pesos. Afore Banamex, que entregó 187 millones en vez de 6.125 millones de pesos. En el caso de Banorte 21, es precisamente de Carlos Hank. Ahora, fíjese usted, llevo una respuesta rápidamente, también se la comento por parte de Ricardo Salinas Pliego,
luego de que en la mañana el presidente López Obrador lo acusara precisamente a él, a Banco Azteca, Afore Azteca, de no restituir al IMSS millones de pesos. Salinas Pliego utilizó sus redes sociales, dijo la 4T se quiere robar 45,000 millones de pesos, nada más de entrada. Entonces, al lado de estas ratas, cualquiera es un niño de pecho. Perdón, pero es la peor justificación que he escuchado o leído para abordar el tema. Según él, se quieren robar ese dinero, pero como se lo quieren robar, yo me robo menos. O sea, robamos poquito, a final de cuentas es un ladrón, punto y aparte. Y en el caso del gobierno, perdón, el tema ahí es que Morena sepa explicar bien lo que son las cuentas inactivas y las cuentas activas, porque la cuenta inactiva está perfectamente explicado cuál va a ser el camino, la creación de un fondo para poder subsanar la reforma por parte de Cedillo y que los trabajadores con cierto rango de salario puedan retirarse con su salario completo o por lo menos con el último salario que prestaron, que recibieron. Está más que claro en ese sentido. El tema, el tema es quién maneja esos recursos, quién maneja esos 45,000 millones de pesos. Y es ahí donde las Afores no quieren soltar ese negocio. Dice Salinas Pliego, se quieren llevar los aforos de todos los mexicanos porque ya no les alcanza, se los dije, otra vez asumiéndose como una especie de cruzado, de libertador, de héroe, cuando lo único que quiere este señor es defender sus propios privilegios y sus propios negocios. Pero sin duda, el anti-López Obradorismo lleva a mucha gente a aplaudirle, a considerarlo un verdadero adalid de la democracia, considerarlo un verdadero héroe en contra de ese gobierno tiránico que quiere hacernos daño. Y yo a mucha de la gente que lo defiende de esa forma, con ese argumento, siempre voy a preguntar, ¿qué te ha dado Salinas Pliego? Más allá de una licuadora, ¿qué es lo que te ha dado? ¿Qué te ha dado un personaje de esa calaña, de esa naturaleza? ¿Por qué esa pleitesía a este tipo de empresarios? La respuesta es fácil hasta cierto punto, o clara más que fácil. Estamos hablando de muchos años, de una generación entera que creció con un timing en la cabeza, ¿no? Que creció con un chip en la cabeza, en donde te hicieron creer, te hicieron pensar que ese tipo de personajes eran superiores a ti y que de una u otra manera tenías que rendirles pleitesía porque era gente de dinero. Y como durante mucho tiempo lo que se trató era el dinero hacia la persona, pues por supuesto que la gente se acostumbró a ello. Y ahora cuesta mucho trabajo decirles lo que son, porque empresarios grandotes, todos. Grandes empresarios, ninguno. Empresarios abusivos, todos. Empresarios que han aprovechado sus relaciones con los políticos, por supuesto. Pero de ahí a que me digan que Salinas Pliego es un gran empresario, perdón, perdón, cuando su fortuna le heredó y le hizo crecer gracias a lo que acabamos de mencionar. ¿Dónde está el talento empresarial de esta persona? O sea, no hay ninguno, por ningún lado, por donde se le vea. Es un extorsionador, como se ha visto ahora a través de sus espacios de, de noticias. Y aquí voy con un texto de Alejandro Ruiz, de pie de página, que nos ayuda a comprender aún más toda esta situación. Dice, el gobierno mexicano, a través de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, asignó un contrato por 6 años a Afore Azteca, propiedad de Grupo Salinas, para administrar más de 8,937,918 cuentas individuales pendientes de asignación e inactivas. La asignación, obtenida a través de una licitación, se da en medio de este álgido debate sobre la reforma propuesta por el presidente López Obrador de crear un fondo de pensiones del bienestar que se nutrirá, entre otros aportes, de las cuentas individuales pendientes de asignar e inactivas. Iniciativa, obviamente, a la que Ricardo Salinas Pliego se ha opuesto de manera personal y ha iniciado esta campaña que les compartíamos a través de sus televisoras, de sus canales de televisión, tanto Azteca como ADN 40. Ahora, fíjese bien esta explicación, la principal ganancia que obtiene Afore Azteca por las pensiones activas e inactivas es a través de ingresos por comisiones, es decir, los ingresos por los servicios que la Afore presta a los trabajadores como administradora de sus aportaciones al fondo para su retiro. De forma diaria, se reconocen cuando se presta el servicio, los importes son fijos y son cobrados con posteridad solo en efectivo. Estos ingresos han nutrido las cuentas de Afore Azteca desde 2018, justo cuando la CONSAR, a través de esta licitación, asignó más de 8 millones de cuentas a Grupo Salinas. El motivo, explica la comisión en sus informes, fue porque Afore Azteca ofreció la comisión más baja para buscar a los titulares de las cuentas inactivas o pendientes de asignación. También especifica la CONSAR porque Afore Azteca demostró capacidad financiera
operativa y tecnológica para hacerlo. Afore Azteca no puede disponer directamente de los recursos de las pensiones inactivas y pendientes de asignación. Esos recursos están resguardados por el Banco de México, pero la licitación obtenida desde 2018 le permite buscar las cuentas que se encuentren en este estado en el sistema y asignarlas a su sistema, aunque deba reportar a la comisión cuántas cuentas considera inactivas después de un año. A partir de la asignación de 2018, ojo, las cuentas que administraba Afore Azteca aumentaron 2.4 millones a 18.2 millones. ¿Esto qué representa? Representa 9.222.123 trabajadores registrados. En ellas están las 8.9 millones asignadas por la CONSAR, que corresponden a cuentas inactivas y pendientes de asignación. Estas más de 8.937.918 cuentas individuales, nos dice Alejandro Ruiz, que están pendientes de asignación e inactivas, serían retiradas a Afore Azteca en caso de que la reforma de pensiones de Morena fuera aprobada por el Poder Legislativo. Por supuesto que es mucho dinero el que perdería el señor Ricardo Salinas Pliego y sobre todo un acceso directo a un sistema para llevar clientes, para jinetear la lana, para invertirla en otro tipo de situaciones. Lo hemos dicho, aquí en lo personal obviamente no sorprende la reacción por parte de Ricardo Salinas Pliego. Él es un personaje que está formado de esa manera. Es alguien que ha dado muestras palpables precisamente de que no va a acatar la ley por el simple hecho de que él considera que no debe de hacerlo. Él dice, yo no debo absolutamente nada, me quieren extorsionar. Por lo tanto, presento un requerimiento en la Suprema Corte de Justicia para que no puedan llevar a cabo dicha acción. Lo que no dice el señor Ricardo Salinas Pliego es que a él durante muchos años le condonaron impuestos y no pagó lo que tenía que pagar. Y que a través precisamente de sus abogados, a través precisamente de sus departamentos financieros, logran muchas veces evitar lo que realmente tendrían que pagar. Es decir, estamos hablando de un personaje clásico que manipula la ley a su antojo porque sabe perfectamente que la ley beneficia regularmente a los que pueden pagarla y sabe perfectamente en qué estadios moverse y en qué áreas profundizar, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde sí hay jueces literales que trabajan para él y que responden precisamente a sus designios y a sus órdenes. En el uso del periodismo que les mencionaba en un principio, me llama mucho la atención la forma en cómo otra vez Televisión Azteca vuelve a ser utilizada como un brazo para atacar, para criticar, para cuestionar. Y lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Uno puede entender la línea editorial de una empresa, pero esto ya no es una línea editorial. Esto convierte a TV Azteca en algo similar a lo que es Latin Oz. No es un medio de comunicación como tal. Es más bien dicho una empresa que defiende a su dueño, que actúa y opera directamente con base a los intereses personales de de un individuo. No es alguien precisamente que esté preocupado por la democracia, no es alguien que esté preocupado por el Estado de Derecho, no es alguien que esté preocupado por llegar realmente al fondo de las cosas, no es alguien que esté preocupado por denunciar, no es alguien que esté preocupado por lograr una mejor calidad de vida de sus empleados, no es alguien que esté preocupado por combatir las asimetrías. ¿Por qué? Porque va en contra de su ADN, va en contra de sus propios intereses. TV Azteca, ADN 40 se han convertido literal en panfletos electrónicos que lo único que hacen es tratar de doblegar la ley, tratar de doblegar precisamente a las autoridades, tratar de doblegar las reglas. Y vuelvo a lo mismo, ni siquiera es en beneficio de sus propios trabajadores, es simplemente en beneficio de él, del patrón todopoderoso que de manera abierta, ¿no? Lanza sus posteos de una forma cínica y en donde siempre cae en esta diatriba tan particular, en donde dice, por ejemplo, los veo muy enojados, serénese, respiren profundo y acepten que la ley es la ley, dice. Estoy seguro que la Suprema Corte no se va a doblar y defenderá a los mexicanos del autoritarismo imperial
que quiere instalarse en el país. Entiendan, el pueblo ya los conoció y no es tonto, es mucha pieza para unos gobernícolas que llegaron a robarse todo y enriquecerse ellos, sus amigos y sus familias. Entonces ya serénense, ya se les acabó el tiempo, ya se van. Aquí entrando de lleno Salinas Pliego a la campaña de Xochitl Gálvez, tratando de derrotar a Claudia Sheinbaum. Dice, ahora sí que este sexenio nos sirvió para darnos cuenta que el tiempo pasa volando. 6 años y no les dio tiempo de cumplir ni una sola de sus promesas, dice Ricardo Salinas Pliego. Mi gran pregunta es esa, ¿cómo hay gente que le puede creer a un personaje de este tamaño? Que le puede creer a alguien que puede creer que este personaje busca el bien común o que este personaje realmente está enfrentando a una autoridad. Si México tuviera una autoridad como él lo pinta, imperial, ya le hubieran hecho pagar los impuestos. El mejor ejemplo se llama Vladimir Putin en Rusia. Cuando los personajes como Ricardo Salinas Pliego tenían una oligarquía financiera que controlaba muchos de los intereses rusos, Putin los metió a todos a la cárcel y no se anduvo con payasadas. Esa es una autoridad imperial en muchos sentidos que no respetó para nada ninguna cuestión legal, ni trató de llegar a ningún tipo de acuerdo, ni nada. Pero aquí también estamos hablando, por supuesto, a diferencia de Rusia, de un Estado que fue erosionado durante muchos años, un Estado que sirvió literal de tapete, ¿no? Que fue fragmentado hasta tal punto de que los mandatarios eran subordinados de personajes como Ricardo Salinas Pliego. Pero ahí tiene usted precisamente lo que se va presentando. Y hay otro tema que es muy importante sobre este asunto y que tiene que ver, ¿no? Y que tiene que ver con una entrevista, les decía del INE. Ya veíamos la forma tan lamentable de hacer periodismo por parte de Javier Alatorre. Y el caso contrario es de la periodista rusa Ina Afinogenova. Ella, ustedes saben, entrevistó al presidente Andrés Manuel López Obrador. También tiene una entrevista ya con Claudia Sheinbaum, que habrá que verla, por supuesto. Y la entrevista con el presidente generó todo tipo de comentarios, desde aquellos de periodistas como Dolly Esteves, León Krause, que estaban indignadísimos de por qué le daba una entrevista a una periodista rusa, aparte de un canal de YouTube, ¿por qué no se lo daba a un medio tradicional? Que qué había hecho ella en su carrera. Otros como Denise Dresser le inventaron a Ina una cantidad de cosas que únicamente demostraron pues un nivel muy, pero muy pobre, ínfimo en cuestión moral, en cuestión de intelecto, en cuestión de preparación. Es decir, una entrevista que más allá de lo que dice el presidente de la República, molestó por su simple realización como tal. Andrés Manuel en esta entrevista, con muy buenas preguntas por parte de INA, una entrevista muy interesante, muy recomendable, esta sí, para darnos cuenta cómo debe desarrollarse una charla con un mandatario del estilo, de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, provocó que el INE mostrara también hasta dónde su burocracia le ha afectado, ¿no? Ustedes saben que esta entrevista se pasó por el canal Red, ¿no? Con sede en España. Sin embargo, el PAN pidió sancionar la entrevista, así como lo escucha, sancionar este ejercicio periodístico, ¿no? Incluso un área del Instituto Nacional Electoral ya mandó vía electrónica a Canal Red una solicitud, ¿no? En donde plantea diversas respuestas y en donde aparte de todo da 24 horas de plazo para que le contesten. Por supuesto que Ina Afinogenova y sus compañeros leyeron esto al aire, se pitorrearon, como decimos aquí en México, de esta situación, y no era para menos, perdón, insisto, lo que les decía al principio, la burocracia de verdad que tiene problemas. Las burocracias institucionales tienen problemas de entrada porque no tienen ni idea de lo que es el periodismo. Por ejemplo, dicen las preguntas, ¿no? El motivo o las razones por las cuales realizó la controvertida, ojo, ya la está calificada, controvertida entrevista al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día 20 de febrero del año en curso. ¿Por qué yo, periodista, te tengo que dar a mis motivos o mis razones? ¿Quién eres tú como instituto electoral para que yo te diga por qué quise entrevistar a Chuchita, por ejemplo? Si la entrevista cuestionada fue realizada por iniciativa propia o si fue solicitada a ese medio de comunicación por alguna persona, señalada en su caso su nombre y demás datos de localización. ¿De verdad creen que López Obrador solicitó la entrevista?
por supuesto que los medios pidieron la entrevista y no solamente Canal Red, muchos medios lo hicieron. El presidente eligió con quién platicar. ¿Por qué? Porque consideró a Aina Afinogenova, una periodista ética, una periodista con sustancia, ¿no? Por supuesto que algunos podemos darle una lectura política, sobre todo cuando se da en medio, precisamente las diferencias con medios de Estados Unidos, pero después habló con 60 minutos. Entonces, ¿por qué si fue realizada de forma propia? Pues por supuesto que es el medio el que la pide. Si los cuestionamientos formulados al presidente de la República durante la citada entrevista fueron espontáneos o estaban previamente consensuados con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, este, por supuesto que también tiene que responder, ¿no? Que tiene que sustentar cada uno de los motivos con la finalidad, dice el Instituto Nacional Electoral, de obtener un elemento que respalde la veracidad de sus dichos. Insisto, de verdad, es para reírse de la persona que hizo esto. Es para reírse del Instituto Nacional Electoral, es para reírse de esta área, unidad, no sé qué sea, ¿no? La verdad, la que mandó este tipo de documento es, como bien lo señala, en esta, pues, pachanga, literal, lo digo con todo respeto, que significa un verdadero desquiciamiento burocrático, totalmente, totalmente, como bien lo dijo Julio Astillero, pero además, si usted me lo permite, y esto es totalmente a título personal, en lo personal sí me llama mucho la atención la forma en cómo empresarios e instituciones ven al periodismo. Primero, no saben discernir entre comunicación y periodismo. No saben entender cuál es el ejercicio entre un comunicador y un periodista. No se ponen a pensar ni siquiera quién es el periodista o la periodista que está ejerciendo su trabajo, su oficio y por qué razones. No buscan la manera de comprender cómo se mueven las aguas dentro precisamente del periodismo. Se dejan llevar completamente por este afán, ¿no? De uno más uno son dos, totalmente cuadrados, totalmente absurdos, totalmente anquilosados. Y lo peor, tratando incluso de hasta intimidar con con los términos de controvertida, 24 horas y demás. De verdad que Guadalupe Tadei tiene mucho que trabajar con todo este tipo de gente para que de entrada entiendan lo que es el periodismo y lo que es la comunicación, por qué se dan ciertas cosas y cómo se desarrollan y cuál es la finalidad de las mismas. Porque si uno se pone a pensar, pues la finalidad es presentar una entrevista con uno de los personajes más importantes en la historia de México, que marcó un antes y un después en en este país. Si les gustó el video, por supuesto, pulgar arriba, compártanlo, ya lo saben, déjenos su comentario, los leemos todos. Muchas gracias por sus críticas, muchas gracias por sus porras, muchas gracias por sus cuestionamientos, muchas gracias por sus aportes, nos nutren demasiado. Y yo, como siempre, les pido su suscripción, les pido que le den a la campanita y si hay chance, échenos super chat, super gracias. Yo por lo pronto les agradezco y nos vemos y escuchamos por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.